Bueno, le damos la bienvenida a Raúl Horacio Gómez. Seguramente lo conocen, él es doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Huelva y Extremadura, director de proyectos de investigación del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata, magíster en Metodología de la Investigación Científica y Técnica, consultor de los Ministerios de Educación de distintos países de Iberoamérica, profesor investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata, catedrático del Instituto Romero Bress y las Universidades de La Plata y La Pampa, presidente de la Comisión Panamericana de Currículum de la UNESCO, Orden de Águila FIEP Panamericana del Norte 2012, y agradecemos especialmente su generosidad al prestigiar estas jornadas denominadas Ideas en Movimiento. Para empezar, me interesaría ver tu mirada, tu análisis sobre qué cambios vos crees que van a producirse a partir de estos 2 años que han marcado de alguna manera un quiebre en lo que fueron las experiencias, en particular de la educación física. Bueno, muy bien. En primer lugar, agradecerte a vos y a los otros coorganizadores la invitación, y es un gusto participar de esta inquietud y de este evento que estás coordinando y que están proponiendo. Y en relación con la pregunta, lo primero que se me ocurre es que es un panorama abierto el que puede ocurrir en relación con la educación física en particular, y que intuyo que a medida que vaya transcurriendo el tiempo que nos separa desde el fin de la pandemia, o desde al menos su control, me parece que el futuro de la educación física en nuestra sociedad va a estar más relacionado con el estado de la educación física al momento del comienzo de la pandemia que con lo que ocurrió durante la pandemia. En un proceso parecido, por buscar una analogía, a lo que está pasando con la cuestión entre las relaciones productivas y el estado de las luchas sociales. Algunos sociólogos teóricos políticos predijeron de que el capitalismo iba a entrar en una crisis terminal con la pandemia, y por ahora lo que terminó ocurriendo es que hubo una mega concentración de recursos, y que la distribución de ingresos se empeoró enormemente, ¿no? Y que los problemas ambientales, en lugar de cesar o de ir atenuándose, parece que están aumentando, que la injusticia creció, digamos. Entonces yo creo que el panorama de la educación física, este ejemplo lo di solo como una analogía, porque no digo que esté directamente vinculado, aunque como forma de política gubernamental, la política educativa también sigue, o se puede pensar que siga el rumbo de esa misma analogía. Yo diría que en el caso de la educación física en particular, es un panorama abierto incierto. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, para citar un ejemplo de lo que estoy pensando, ocurrió que, como en el resto del país y en el resto del mundo que estuvo a mi alcance, digamos, a través de amistades o colegas de otras partes del mundo, que durante la primera época de la pandemia, en el peor momento, hubo como una especie de valorización del papel de la educación física y de los profesores y profesoras, producto de la habilidad que demostraron rápidamente para adaptarse a los nuevos formatos digitales. Y además por el hecho de que en el fondo la cuestión de trabajar con la imagen del propio cuerpo en movimiento, de algún modo le daba un lugar privilegiado a la transmisión de contenidos, en el caso de esta disciplina, probablemente si la comparamos con otras. Digamos, hasta cierto punto era un espectáculo visualmente animado. Ahí pondría una nota al pie.
cosa que es muy interesante para revalorizar el papel de la muestra del profesor, la profesora o de los propios compañeros, es decir, el papel que tiene la imagen visual en el aprendizaje de los deportes, las gimnasias, los juegos, o también en la educación artística, en las danzas o en las disciplinas, digamos, de escenario, ¿no? En las disciplinas escénicas. Bueno, termino la nota al pie. Ahora, pero sin embargo, digamos, eso habría que rescatarlo. Y el apoyo audiovisual para volver a dar clases en presenciales también me parece que es un lugar para explotar y retomar, dado que en general, intuitivamente, no hice ningún estudio que no sea intuitivo, digamos, no puedo dar datos empíricos, 1000 profesores, 70%, no puedo. No, alguna cosa que he leído, pero datos empíricos de mi propia experiencia. Los profesores de educación física y las profesoras utilizamos muy poco los recursos audiovisuales para dar clase, comillas, de movimiento. Si hay algo en lo que está involucrado el movimiento, es en los recursos audiovisuales, ¿cierto? Entonces, pero hay poca experiencia, no por falta de intención, probablemente por falta de formación durante la etapa de formación docente. Casi nadie ve en el instituto o en las universidades a profesores enseñándole a los futuros profesores con el video en la mano, salvo cuando se trata de análisis de partidos y de situaciones tácticas, para considerar que ahí está más o menos metida la cuestión, y tampoco se usa mucho. Entonces, ahí hay un panorama interesante para reconsiderar. Sin embargo, en la provincia que te describía, cuando empezó a volver la presencialidad, le pidieron a los profesores, digamos, cuando posiblemente les deberían haber pedido, como ejemplo, bueno, vamos a armar más bien proyectos transversales con la educación física o artística como núcleo organizador, dado que hemos visto que los niños y niñas tienen un enorme apego, y esta vez lo hemos visto en la práctica, no es que ustedes lo dicen, lo hemos visto en la práctica, porque concretamente todo el mundo informa de que los niños y las niñas estaban esperando el momento en el que apareciera el profe o la profe de educación física. Bueno, dado que genera un enorme apego esta disciplina y ustedes mismos, así que vamos a hacer proyectos transversales con ustedes y lo vamos a involucrar más. Bueno, lo que le pidieron en la provincia fue que contuvieran a los niños y las niñas en los espacios recreativos libres de 30 minutos entre clase de materias académicas y la otra clase, como las matemáticas, la lengua, etcétera, ¿no? O la clase de ciencias. Quiere decir que post pandemia, por lo menos en ese ejemplo, la educación física no solo no mejoró, sino que empeoró, porque no volvió a una situación de al menos prepandemia, sino que en principio volvió a una situación peor, ¿no? Claro. La típica situación compensatoria del esfuerzo académico y del papel del juego como elemento compensador, no como elemento educativo. Entonces, al comienzo de la pandemia, Walter, en el primer evento que a mí me invitaron humildemente a opinar acerca de qué era lo que estaba pasando, sin que supiéramos nada al respecto, irían 2 meses. Yo ahí ideé un pequeño boceto de artículo en el cual, digamos, me negaba a hablar de la educación física en la pandemia. Lo que quería era hablar de la educación física que no fue hasta el momento de que comenzó la pandemia, como diciendo, bueno, esto es lo que nos perdimos de hacer. Sí. En ese puente del que hablabas, de la prepandemia a la posterior, sabiendo de estos matices, ¿hacia dónde consideras que se deberían dirigir los esfuerzos o focalizar los cambios o poner la mirada? Sí. Mira, yo creo que un problema mundial muy grave es el problema de la salud, que la pandemia ha puesto de manifiesto. En Iberoamérica, en los últimos 10 años, 15, teníamos un corrimiento curricular hacia la transmisión de contenidos culturales, de contenidos reconocidos como derechos culturales.
En educación física, el caso de los juegos, los deportes, ¿no? Las gimnasias. En el caso de los países de la cuenca del Pacífico, como dicen algunos críticamente del Club del Pacífico, eh, eh, ese interés estaba puesto, digamos, la situación era más crítica todavía, en el sentido de que ni siquiera los intereses de la disciplina estaban puestos en la transmisión de saberes culturales percibidos como derechos de la población, sino que estaban puestos en la adquisición de competencias. Muchas veces estas competencias eran de tipo genéricas, en el sentido de que no especificaban a través de qué tipo de saber se alcanzan en todo caso. Y esto provocaba y provoca hoy día un grave vaciamiento de la disciplina. En Argentina, ese corrimiento hacia la orientación a competencias también ocurrió, en mi punto de vista, pero ocurrió en forma muy atenuada, en el tránsito que va de los CBC a los NAP. Sin embargo, la Argentina pudo mantener cierta orientación hacia la identificación de cuáles son los saberes que caracterizan a la disciplina, así como los mantuvo las matemáticas, por su larguísima tradición. Nadie duda de que se enseñan matemáticas, pero en la educación física, que era una disciplina con un currículum oculto hasta el 95 que aparecieron los CBC y se dijo por un documento estatal: muchachos y muchachas, acá se enseña juego, gimnasia, deporte, práctica en el agua y práctica en la naturaleza. Bueno, ahí hubo un fuerte fortalecimiento de la identidad disciplinar. En este momento, como retomando el texto central, el problema de la salud es un problema que afecta al mundo como pandemia. Y inevitablemente en todos los estrados institucionales, al referirse a las políticas educativas, se relaciona en primer lugar a la educación física como uno de las agencias principales en la cuestión de la salud. La verdad que la revisión de la literatura muestra de que la educación física no es la agencia principal en el problema de la salud, porque la salud es un problema sistémico multicausal. Tiene que haber un ataque al problema del sedentarismo y al problema de la salud desde múltiples frentes, en los que la educación física tiene un gran papel, inevitablemente. Por ejemplo, en México agarraron para el lado de la activación física. Entonces, crearon una hora paralela a la educación física, inclusive no a cargo de profesores, también haría el emoji del teclado, ¿no? Sí. Paralela, en los que lo único que hay que hacer es tratar de entrenar a los niños y niñas durante esa hora. No es la orientación que recomiendo. Hubiera estado para mí mejor aumentar una hora semanal de educación física a cargo de profesores y concientizarlos acerca de que le dieran al programa una orientación, digamos, más ligada a las cualidades físicas de base. ¿No es cierto? Ahora, el gran papel de la educación física ahí es promover la salud a través de la enseñanza, de cuáles son las técnicas para mejorar las cualidades físicas, cuáles son el aparato conceptual, cómo es que las cualidades físicas se mejoran y cuáles son, y de que los alumnos y alumnas puedan valorar el hecho de estar mejor entrenado, por decirlo rápidamente, pero que lo puedan valorar conociendo críticamente, es decir, no críticamente en el sentido de vamos a hacer la revolución a través de las extensiones de brazos, ese delirio militante, digamos, ¿no? Sino críticamente en el sentido de reflexivamente, que los alumnos comprendan, pero a la vez dominen la técnica del ejercicio y a la vez lo hayan ejercitado. Todo el problema de la salud es un problema que hay que atender fuertemente. Ligado a este problema, no únicamente solo por el lado de las cualidades físicas, sino que un efecto muy fuerte de la pandemia fue lo que podríamos llamar la motricidad encarcelada, sobre todo en la primera infancia y en la segunda infancia. Es decir,
en los niños de 2, 3 años hasta la pubertad. Han estado parados, quietos, encerrados durante meses. Y entonces, aquí voy a tratar de no perder la idea del texto central de lo que quiero decir. Porque es cierto que posiblemente la educación física argentina logró salir de los enfoques psicomotrices de los años 80 y 90, que todavía dan vuelta por los patios, sobre todo en el nivel preescolar, digamos, que tenían una ventaja, estaban centrados en el sujeto, para empezar, más que en lo que se enseña. Se trataba de promover el desarrollo de estructuras. Después podemos discutir qué había ahí debajo, ¿no? Qué tipo de estructuras eran estas y si tomaban en cuenta la significatividad de las prácticas motrices o no, si estaban más orientadas al esquema corporal, el espacio, el tiempo. Bueno, se puede discutir, pero había cierto interés en el sujeto y sus problemas y sus deseos y sus aspiraciones. Bueno, la educación física logró salir de eso en la época de los 90 y convertirse epistemológicamente en una disciplina escolar con derecho propio. La educación física no desarrolla estructura, enseña cosas, igual que las matemáticas. Hay que definir cuáles son esas cosas. Bueno, este tema de la motricidad encerrada nos hace pensar nuevamente en esa relación entre estructura y contenido, por el hecho de que las estructuras neuromotrices, psicomotrices de los sujetos ya no son las que eran antes de la pandemia. Lo puede ver uno en sus nietos de 3 años, de 4 años, han estado encerrados. Entonces, es un momento de expandir, de dar posibilidades, ayudar para que en la escuela y fuera de la escuela los sujetos expandan su motricidad. Inclusive, te diría, Walter, resignando parte de la enseñanza de contenidos culturales para enfatizar lo que llamo yo en mi humilde trabajo el momento exploratorio en las habilidades motoras y en la adquisición de conductas motrices. Creo que hacen falta hoy día muchas más horas de educación física escolar o muchas más horas de plaza. Sí. Muchas más horas de materiales a disposición. Y cuando digo muchas más horas, no solo digo muchas más horas en el periodo, concentradas en un periodo, ¿no? Sino prolongando eso durante los otros periodos. Los niños y niñas tienen que ir mucho al trepador, aunque ya tengan 10, 11 años, digamos. Cosa que en otra época, un poco más teóricamente diríamos, bueno, el nivel preescolar, el primer y segundo grado de la escuela primaria, es un momento donde la exploración de las habilidades motrices, el no intervenir con un planeamiento sistemático al estilo de los franceses, bueno, por lo menos de los franceses que yo sigo, no intervenir con un plan, sino trabajar con el ambiente, diseñar el patio y que los alumnos... Bueno, eso hoy debe prolongarse en la escuela primaria. El momento del juego motor, por sobre los demás contenidos de la educación física, me parece que ha llegado, ¿no? En el sentido de el juego motor le permite a los alumnos y alumnas trabajar, actuar con lo que ya saben, no con lo que tendrían que aprender. Ese es más bien el campo del ejercicio y la gimnasia, ¿no? Entonces, obviamente, aclaro por si hay alguno que no ha seguido, digamos, la forma en qué sentido uso los términos. No estoy hablando de la gimnasia artística, ni rítmica, ni el acrosport, sino de la gimnasia como práctica corporal relacionada con el interés en mejorar la relación con el propio cuerpo. Es decir, estoy hablando del ejercicio. A los 3 años, a los 4, a los 9, ahora, que de algún modo epistemológicamente no es el juego motor, aunque a simple vista se le podría parecer. Pero el juego permite ejercitar lo que ya sé o resolverlo por medio de mis propios esquemas. Creo que es un gran momento para dar muchas oportunidades.
Mientras te hablaba pensaba en la siguiente frase, audaz, provocativa. Resignificar el cuerpo. Hoy día creo que pasa sobre todo por ofrecer oportunidades de libertad de acción motriz. Bien. Vamos a hacer un punto acá y te voy a consultar sobre investigaciones de las tantas que has encarado. ¿Alguna que quieras compartir? ¿Alguna de las tantas conclusiones que te parecería interesante? Sí. Mira, un primer comentario está relacionado con el último, bueno, ahora es el anteúltimo, pero el último artículo que yo tuve la suerte de poder publicar, que se llama, y que viene a cuento de lo que me preguntás, pero voy a hacer una breve referencia, pero es imprescindible que la haga para mí. Ese artículo se llama La investigación de la enseñanza de la educación física. 2 puntos. En busca de la densidad en un campo complejo y acomplejado. Y ahí trabajo en breves palabras la siguiente idea. Que en el ámbito académico, cuando se quiere investigar algo acerca de educación física, es muy recurrente correrse hacia dos tendencias. Una que, digamos, actúa por arriba y otra por abajo del tema. Lo de arriba y abajo es una metáfora un poco incorrecta, que hace alusión al alma superior de Aristóteles o al alma inferior, digamos, ¿no? Es incorrecta, pero grafica un poco la situación. Por arriba uno encuentra publicaciones y estudios que más bien parecen estudios del campo de la sociología del conocimiento o de la filosofía aplicada al cuerpo o de historia de la filosofía o sociología. Psicología un poco menos, por arriba. Artículos que citan autores de esos campos con una tradición académica que no voy a discutir con Foucault, ¿no? Si él dice de que enseñar una técnica resulta una imposición de la clase dominante sobre la clase dominada, mejor me cayó la boca. ¿Qué voy a decir yo contra Foucault o Bourdieu? ¿Cierto? Llama la atención de que estos artículos en general no revelan el estado del arte en la propia educación física, en el tema que están tratando, sino que citan casi a Dios, ¿no? De Dios para abajo, ahí, 2 renglones. Por debajo aparecen artículos de investigación generalmente de corte descriptivo, que dicen, hicimos una investigación con profesores de las escuelas y vimos que todos utilizan el mando directo, o que todos se evalúan con técnicas cuantitativas, o que generalmente son artículos de tipo descriptivos que, bueno, en ambos casos, lo que yo afirmo ahí, la tesis que sostengo en ese artículo, es que si bien todos constituyen un aporte, unos y otros, algunos para promover la reflexión a un nivel supra, otros para enterarme de una cuestión, a lo mejor con métodos un poco lineales, si bien ambos hacen sus aportes, ninguno va al foco, que es, pero ¿qué ocurre en las clases de educación física? ¿Qué es lo que los profesores hacen para poder enseñar? ¿Y qué hacen los alumnos? ¿Cómo es que la educación física regula las interacciones en función de un saber que transita esa interacción? Y en todo caso, las interacciones que ocurren en la clase son parecidas a las de ciencias, a las de matemáticas, o el saber juega ahí un gran papel. La tesis que yo sostengo es que el saber juega un gran papel, pero que en el ámbito de la investigación, que se trasunta al patio, bueno, más en el ámbito de la investigación que en el patio, los cultores de ese saber no están del todo seguros de que su identidad disciplinar es esa. Entonces, una y otra vez tienen que recurrir a metáforas traspuestas de otros campos para demostrar
qué buena es la educación física. Este es el marco general. El ejemplo más fuerte sería el caso de la fisiología del ejercicio. Cuando uno va a un congreso en Argentina de educación física, se encuentra que a lo mejor el 50% o más de las horas del congreso están a cargo de conferencistas médicos o kinesiólogos, y que además el auditorio está constituido ahí con una gran atención, tomando nota, etcétera, ¿no? Parece que habla la ciencia ahí. Y cuando da clase Raúl Gómez, por ponerlo en mi nombre, sobre los sistemas didácticos, bueno, se puede discutir eso, depende. En mi patio no pasa, digamos, no anotemos tanto, digamos, hay como cierta tendencia a otorgarle valor científico a otras disciplinas, de las cuales las otras disciplinas se aprovechan muy bien, ¿no? Muy bien. No digo con esto que estoy negando los aportes de otras disciplinas, pero digo que hay que transponerlos. He criticado en mi tesis doctoral y en algún artículo anterior, mi tesis doctoral es sobre la formación docente, pero ya en artículos que venía escribiendo decía, ¿cómo puede ser que en el Romero Bresa haya laboratorio de fisiología de la actividad física y no laboratorio de pedagogía de las actividades físicas? ¿Cómo puede ser? Es inaudito. Bueno, finalmente hubo, pero el de fisiología tiene, no sé, 250 horas cátedras asignadas y el de pedagogía tiene 14, aún hoy, más o menos, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de transposición y de dificultades para comprender cuál es la epistemología de esta disciplina, ¿no es cierto? Y de ahí viene esta metáfora del campo complejo y acomplejado. Personalmente yo me trato de encargarme de estudiar los fenómenos de la enseñanza de la educación física en la escuela y fuera de la escuela, de cómo se enseña, por decirlo de algún modo. Muchas veces digo en una reunión, miren, a mí me preocupa el rol adelante y cómo van las manos a la hora de entrar a la colchoneta. Cierto que no lo digo en un sentido estrictamente instrumental. Me interesan, más que me preocupan, cuáles son las interacciones que llevan adelante profesores y alumnos y cuáles son los malos entendidos que ocurren ahí para sostener el contrato didáctico. En general, yo personalmente voy para ese lado. En la formación docente está a punto, en mi caso, de aparecer un libro que se llama El oficio de enseñar prácticas motrices. La trazabilidad del saber en la formación docente, que fue justamente es la adaptación de la tesis doctoral. Y lo que intenté estudiar ahí justamente es cómo es que los profesores y profesoras de educación física aprenden a hacerlo durante los 4 años de la concurrencia al instituto y qué relación hay con las cosas que sabían antes, con las cosas que terminan aprendiendo, y cuáles son los tips que los profes y profas se llevan del instituto en los años de la formación docente, y luego cómo se refleja eso en los patios. Por ejemplo, cuál es el papel de los departamentos adentro del instituto, cómo la organización institucional promueve un tipo de socialización del profesor que termina modelando al profesor y que uno empieza a encontrar articulaciones ahí que, entre muchas otras cosas, pueden ayudar a entender un poco quiénes somos y qué es lo que hacemos, ¿no? Y sobre todo lo que me interesa mucho, el concepto de malentendido. En la educación física hay muchos malos entendidos durante los años de formación profesional. Y es interesante tratar de identificar, para mí por lo menos, de identificarlos y develarlos, ¿no? Ahora, claro, la formación nuestra hoy día sigue siendo tan amplia que si bien está centrada en la escuela, también hay múltiples oportunidades laborales en instituciones no escolares. En algunas de ellas se mantiene el criterio del enseñante, en otras
ese criterio es manipulado por las instituciones. Entonces, sobre todo en la capital federal, todavía hay mucha gente que habla del profesor, es un agente de salud, ¿no? Bueno, a eso nos oponemos. No, no es un agente de salud, es un agente educativo que puede trabajar en instituciones de salud dando un magnífico servicio, pero no deja de ser un educador, aún en las instituciones de salud. No es un kinesiólogo, sabe otras cosas, aunque sabe algunas parecidas al kinesiólogo, pero tiene otra formación que lo distingue en algún sentido. Bueno, o sea, es un agente educativo de la agencia educación, no de la agencia salud. Creo que me gustaría completar esta idea con no interviene sobre el cuerpo de los demás, interviene sobre la significación que los demás le dan al cuerpo, no sobre el cuerpo. Perfecto. ¿Mm? Perdóname, en no. cambio el cirujano, perdóname, para sí, no, comprendí por ese lado. Sí. Claro, en cambio el cirujano, digamos, si bien hay cirujanos y cirujanos, interviene sobre el cuerpo, dice, está cortado el bíceps. Lo duermen al tipo, no le preguntan, por ahí le preguntaron antes, ¿cierto? Dio su consentimiento, le abren el bíceps, se lo cosen y adelante. Nosotros tenemos una tarea un poco más complicada, ¿no? Que es persuadirlo de que tiene que hacerse cargo de que lo de su bíceps va mal y que lo que sabemos es una colección de 25 ejercicios y juegos y actividades en el agua que podrían mejorarle notablemente la vida, pero que él tiene que decidirlo. Entonces, ahí hay un vértice, un ojo de puerta para mirar el problema de la salud desde la educación física. Y mencionaste el tema de los malos entendidos. Alguno, ya vamos cerrando porque ya te retuve mucho tiempo, pero alguno como nos dejaste ahí como pensando, algunos de esos malos entendidos que sería lindo revisar. Sí, en el campo de la didáctica hay muchos y ahora, su principal característica es que son locales. O sea, el concepto de malentendido sería un universal, pero el contenido de un malentendido es producto de cada interacción, yo diría, en particular. Pero, por ejemplo, voy a dar un ejemplo particular, pero que tiene mucha chance de ser universal, por lo menos en la formación docente, ¿no? Alguna persona, algún profesor de la formación docente muy experimentado que yo entrevisté en mi etapa del trabajo de campo, no uno, muchos, varios, fue una constante. Solían decir cosas tales como algo así. No voy a dar nombres por razones obvias, pero vamos a suponer que estamos hablando de alguien que enseñaba rugby, que no fue el caso, pero alguien que enseñaba rugby. Entonces, y que era un profesor muy respetado. Entonces, cuando uno le preguntaba, ¿y de dónde viene tu apego por el rugby y por la enseñanza? Vamos a suponer que el mejor entrenador de rugby del mundo, de alto rendimiento, se llame Pichot, ¿no? Porque no sé cómo se llama el mejor, así que vamos a inventar uno. Y era frecuente que este profesor en cuestión dijera, no, es que yo me formé con Pichot, ¿no? Así como quien diría, yo me formé con Kulsiman, el famoso entrenador de natación, ¿no? A lo cual uno podría preguntar, ¿en qué clase de instituto estoy haciendo esta pregunta? ¿En un instituto de entrenamiento deportivo o en un instituto de educación física? ¿Cuál es el alcance de haberse formado con un entrenador muy prestigioso? ¿Por qué nadie dice, ¿por qué las aulas no se llaman Piaget, Vygotsky o cosas así en los institutos de formación docente en educación física? Cuando tienen nombre de aulas, a veces se llaman Ginóbili o cosas por el, no solo en Argentina, ¿no? Es decir, ahí hay un malentendido. Ahí hay un malentendido.
Ahora, eso se relaciona con que luego, cuando uno observa clases, encuentra que muchas de las escenas de la clase son traspuestas de otras escenas no escolares, concretamente de lo que llamamos en didáctica otras prácticas sociales de referencia. Esto es, si en el fútbol se pone a los jugadores en pareja a golpear con el borde interno durante 10 minutos para entrar en calor o para adquirir o mejorar la habilidad de pasar con un pie en forma rápida, controlando la pelota, es frecuente que en la clase de fútbol del propio instituto encontremos otra vez la situación de estar pasando en parejas del mismo modo. Y si luego nos vamos 4 años más tarde o 3 años a ese practicante en práctica pedagógica, lo veamos en 4º grado de la primaria en la que está enseñando, diciéndole a los niños y niñas, en parejas una pelota cada 2, borde interno. Si uno hace una genealogía de dónde viene eso, dice, ese claramente es el ejercicio que aprendió con Kulziman, digamos, ¿no? Y que fue, bueno, a eso le hemos llamado en mi trabajo scripts o guiones. Circulan en la educación física un montón de algoritmos, de guiones prearmados que van pasando por debajo de los discursos y que a la hora que al profesor le aprieta el zapato, digamos, que tiene que salir adelante, echa mano a esos scripts. Y lo que hemos descubierto es que esos scripts están anclados fuertemente en la emoción del profesor y la profesora, generalmente en la etapa del final de la socialización secundaria, cuando era adolescente. Esto es, quedó anclado a una figura identitaria muy fuerte. Como esos guiones no pasan por un proceso de elaboración reflexiva para deconstruirlos, finalmente llegan a 4º o 5º grado. Y en lugar el tipo de decir, o la tipa, de decir, no, en estos principiantes convendría, según la literatura y según mi propio recuerdo biográfico, convendría organizar unos juegos inicialmente, luego armar un partidito con el otro cuarto, provocar un disparo de la motivación, volver a la próxima clase y ahí armar un ejercicio de 2 versus 2. En lugar de hacer esa secuencia, la fuerza del script es, con esto salís adelante, en pareja borde interno. ¿Qué tiene que haber para evitarlo? Tiene que haber procesos de decodificación de eso internos a los departamentos. Pero los departamentos en los institutos de formación docente, en los que yo estudié, generalmente no discuten eso, sino que más bien discuten cómo fortalecer los scripts. O sea, ¿quién es el mejor fortaleciendo scripts más que desconstruyendo scripts? La verdad que la pasé muy bien, fue realmente interesante todo lo que te escuché compartir. Me gustaría que le des un cierre, porque ya vamos más de 1 horita y media casi. ¿Algún mensaje, alguna idea o algún saludo? Eso. Sí, bueno, antes que el saludo, felicitarte por la organización de este tipo de cosas. Una vez hablando con un alemán que era el que inventó el fútbol a la altura del niño, algo por el estilo, ya ha fallecido. No sé qué le critiqué yo, estábamos dando un curso, ¿no? Y le critiqué yo, le digo, fui a ver la parte tuya, pero eso que vos le llamás juego motor no es juego motor, porque vos creás obligaciones para los jugadores a través de la regla. Entonces, o sea, si vos le pedís al delantero que tiene que esperar la pelota en este juego del lado izquierdo de la cancha, puede ser muy útil, muy eficiente lo que están haciendo, pero es más un ejercicio que un juego. Tiene aspecto de juego, pero es un ejercicio. En el juego hay libertad de acción motriz. Y el alemán
me escuchaba, ¿no? Estábamos con unos camarones de por medio y una cerveza a las 9 de la noche, me escuchaba. ¿Quieres que te diga algo? Me dice, Raúl, sí, tienes toda la razón del mundo en lo que dices, es muy, muy coherente. Pero te voy a decir una segunda cosa, vamos a terminar la discusión acá mismo. Le digo, no hay dinero de por medio. Entonces, te quiero felicitar porque estás haciendo una obra muy entusiasta con esto que estás armando en épocas extrañas, sin dinero de por medio, ¿no? Donde en casi todo hay algún dinero de por medio y me parece una cosa loable. Además, también creo yo, también tiene que ver con aquella investigación sobre la formación docente, que las instituciones no mensuran bien el impacto que tienen las actividades que van por fuera de lo curricular. Porque si lo mensuraran bien, harían 10 veces más actividades. Por ejemplo, en una universidad, que las universidades sí lo hacen en general, ¿no? Pero en un instituto de formación docente, las clases se cumplen, los profesores van, dan clases, ahí está la libreta de asistencia, la nota, ya sabemos, los dispositivos institucionales. Ahora, el valor que tiene que alguien pegue un cartel y diga las actividades circenses en tercer grado, ¿no? Y cuarto grado de la escuela primaria, los juegos con pelota y con aros, viernes 4 de la tarde, y que concurran 6 pibes y pibas a discutir libremente, eso tiene un valor cultural, el currículum oculto, ¿no? Digamos, es lo que se discute por fuera de lo que se puede discutir. Entonces eso tiene un valor enorme, pero en una sociedad en general cooptada por los valores del neoliberalismo, no desde la época de Macri para acá, ya mucho antes, y ahora se afirmó, cooptada, digamos, lo que tiene éxito es si hay 80 personas, o 100, y si entran los empujones a la sala, ¿no? Una reunión tranquila con 12 o 10, tomando un té tranquilamente, y donde se puede hablar y preguntar, es como que para muchas instituciones no tiene valor. Entonces, ahora, lo que la investigación muestra es que esas actividades o estas tienen tanto más valor que las actividades curriculares, porque en las actividades curriculares gran parte del alumnado y del auditorio está, mientras participa, con la cabeza en otro lado, porque está obligado a estar ahí, tiene que cumplir con algunos, ya se sabe, con algunos formatos, y el trabajo del profesor, cuando puede hacerlo, es involucrarla del mejor modo que pueda. En las otras van 6 que potencialmente van a transformar su práctica escolar, digamos, ¿no? Y eso me parece genial. Así que un saludo a todos. Espero haber contagiado algo, un poquito de entusiasmo, nada más. Bueno, Raúl, muchísimas gracias y bueno, vamos a seguir juntándonos, seguro. Bueno, Mando un abrazo muy grande. a disposición. Chao. Chao, hasta pronto. Hasta luego.